Bienvenidas y bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, herramientas para juzgar con perspectiva de género desde el marco jurídico internacional e interamericano. Damos la más cordial bienvenida a quien sigue esta señal en vivo a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral. Distinguida concurrencia. Encabezan esta ceremonia la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Nos distingue con su presencia la secretaria ejecutiva de la Comisión Internacional de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, embajadora Carmen Moreno Toscano. Distinguimos la presencia de la magistrada del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Nos acompañan el magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, Alejandro David Abante Juárez. Y la secretaria de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, Alejandra Lázaro. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida por parte de la magistrada del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidos todos. Les digo los saludo a cada uno y a cada una que siempre verlos me hace sentir en casa, ver a los compañeros, colegas y amigas, magistradas y magistrados locales, magistradas y magistrados regionales, amigas de la academia, amigas y amigos todos, eso siempre hace sentir muy bien y hace sentir en casa. Gracias por estar aquí con nosotros. Señora embajadora Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, mi más sincero saludo y agradecimiento y reconocimiento, embajadora, por hacer posible este proyecto en el que hemos trabajado también arduamente. Muy bienvenida. Magistrada presidenta Janine Otálora Malasis, como magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como siempre le digo, amiga, aliada y quien fortalece no solo todas las acciones que realiza el tribunal, sino además fortalece siempre mi convicción de trabajar siempre juntas en este tema. Gracias, Janine. Agradezco también al magistrado Alejandro Abante, magistrado de la Sala Regional Toluca, por acompañarnos, por aceptar estar en este panel como minoría. Muchas gracias por su participación y valentía. Y bueno, también agradezco y doy la más cordial bienvenida a México, a Alejandra Lázaro, quien nos acompaña en nuestra conferencista. Un honor de verdad contar contigo en este evento. Muchísimas gracias y bienvenida. Desde hace casi 10 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificó como un aliado estratégico a la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. Esta década de trabajo interinstitucional ha sido caracterizada por fijar líneas que son afines y a los fines de colaboración y mecanismos de cooperación interinstitucional de alto impacto entre México y la región. La actual magistratura ha venido adecuando su actuar institucional a partir de 3 ejes principales y uno de ellos es el de la igualdad sustantiva. Por ello, desde 2016, las líneas estratégicas que guían los temas de género son 2, la igualdad de derechos y la paridad de género. En el marco de esta vinculación, los esfuerzos por cumplir con el eje de igualdad sustantiva
se articulan obligadamente con el fortalecimiento de sus capacidades internas, es decir, en capacitar y especializar permanentemente y de manera sostenida a quienes operan la justicia electoral para que realicen la actividad jurisdiccional de forma adecuada y con ello se garanticen los derechos humanos de todas las personas. En el mes de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un convenio específico de colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, cuyo objetivo central es el implementar acciones estratégicas de capacitación de sus recursos humanos, como la que hoy nos reúne. Lo anterior con base en el momento político 2018 y en consecuencia en el comportamiento de los niveles de incremento del número de litigios relacionados con género. Me explico. Fortalecer capacidades en el correcto ejercicio de la función jurisdiccional es indispensable para responder al contexto político que se avecina en el siguiente año. Esta responsabilidad es una responsabilidad constitucional, es un imperativo para que los órganos jurisdiccionales reforcemos y fortalezcamos los conocimientos para ser capaces de operar la justicia electoral federal y del ámbito local. Las reformas de la presente década que han impactado en temas relacionados con género, desembocaron en un número importante de juicios para la protección de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos. De ahí que la estructura del seminario que hoy inicia es congruente con los objetivos plasmados en el convenio específico de colaboración que firmamos con CIM-OEA. La riqueza de este seminario se centra en el intercambio de experiencias judiciales que van del ámbito local al federal y hacia el contexto regional e interamericano y viceversa. En este ejercicio, ahora presencial, el seminario impactará en dos aspectos fundamentales. Por un lado, servirá de base para que los productos de conocimiento y aplicación del marco jurídico y político internacional en materia de derechos políticos de las mujeres y las guías para los órganos electorales sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres que se deriven, sirvan de puente de transmisión de conocimientos de las magistradas y los magistrados electorales en cada una de las entidades federativas. Por el otro, en cuanto a los beneficios del análisis comparado de la región y a partir del liderazgo del caso mexicano en la materia, este seminario sin duda aportará experiencias valiosas y buenas prácticas al contexto interamericano en la confección y análisis judicial de sentencias sólidas con perspectiva de género en materia de violencia política hacia las mujeres. Por ello, en este seminario se analizarán los estándares internacionales para juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral, la contribución del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará acerca de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, el rol de los tribunales electorales para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia política, los casos de la violencia contra las mujeres en el ámbito político y al interior de las instituciones electorales. Con estos esfuerzos interinstitucionales, estamos ciertos que los órganos impartidores de justicia debemos seguir avanzando en la interpretación favorable para el ejercicio de género, para el ejercicio de los derechos de las mujeres. En el tema de violencia política de género hay una agenda pendiente
en la que se debe seguir trabajando. Concluyo reiterando que la suma de voluntades que está implícita en este seminario refrenda lo que para esta magistratura es un aspecto determinante en la construcción de alianzas estratégicas con organizaciones internacionales en el fortalecimiento de las capacidades de las y los operadores de la justicia electoral mexicana. Quiero también destacar y reforzar siempre esta visión que se ha tenido de vinculación y de integración de los tribunales electorales locales, a quien reconozco también su participación y su integración en este proyecto y compromiso, a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, a su presidente, el magistrado César Wong, y de verdad que este es un ejercicio que tiene una finalidad importante, que es multiplicar lo que hoy aquí se va a ver, lo que podamos compartir, lo que podamos destacar, lo que podamos crear. Hay que llevarlo a las entidades federativas, hay que extenderlo por todo el país, porque la violencia política de género no está solamente en la Ciudad de México, no es un tema que está solamente en los cargos de elección popular a nivel federal. Por el contrario, creo que es muy importante visibilizar esta realidad y fortalecer nuestras capacidades de juzgadoras y de juzgadores para poder con mayor facilidad. No es fácil, hay que desaprender y reaprender una manera de juzgar con perspectiva de género. Creo que este nuevo paradigma a todas y a todos nos encontró ya en un camino andado, y no es que empezamos nuestra formación con una visión de juzgar con perspectiva de género como abogadas, como abogados. En el camino encontramos esta fortuna de esta revisión y este viraje en la forma de juzgar, y es muy importante, y ustedes lo saben, que es parte esencial en mi actuación y en mi formación, la consolidación de estos avances en todas y cada una de las entidades de la República Mexicana. Les pido que sumemos estos esfuerzos y que fortalezcamos con lazos de verdad, con esta fortaleza de visión como órganos impartidores de justicia que estamos buscando y garantizando la igualdad sustantiva, la llevemos a nuestras entidades federativas y la multipliquemos. De verdad es algo en lo que tenemos que trabajar de una manera muy consolidada, y ustedes saben que cuentan con la magistrada presidenta, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para seguir avanzando en este camino obligado por nuestra Constitución y también por los convenios internacionales. Muchísimas gracias y bienvenidas a todas y a todos. Gracias, magistrada Soto Fregoso. Escucharemos a continuación a la embajadora Carmen Moreno Toscano. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ya tengo micrófono, pero no tienes. Empiece a hablar, ya va. Ahora sí. Muy buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer la colaboración del Tribunal con la Comisión Interamericana de Mujeres, que ha sido realmente un aliciente, ha sido muy importante en nuestro trabajo en toda la región. Creo que, como ustedes saben, nosotros tenemos que compartir con todos los países de América Latina y el Caribe las buenas experiencias que hay en distintos países. Entonces, una de las cosas que más nos atraen de la colaboración con el tribunal es que han sido pioneros y siguen abriendo paso y siguen haciendo cosas importantes. Y entonces eso nos permite ir avanzando también en otros países. Además, el tribunal puede ser un ejemplo para
para otros lugares que todavía no tienen tantos avances como tienen aquí. Creo que el que hayamos hecho ese convenio ha sido muy rico para la comisión y creo que también hemos podido colaborar un poco con el tribunal en sus tareas de capacitación aquí, y les agradezco mucho a la magistrada presidenta, a la magistrada Mónica Soto y a todos sus colegas cómo nos han recibido aquí. Quiero primero darles un saludo del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, quien está muy interesado en todo este trabajo porque la democracia, que es un valor tan importante para América Latina, tiene que tener gobernabilidad, y la gobernabilidad tiene que tener una perspectiva de género, y entonces nosotros tenemos una responsabilidad de ampliar la gobernabilidad de nuestros países, y por eso él está apoyándonos a nosotros para que podamos seguir trabajando en esta área. Ahora estamos en el marco del 25 de noviembre, que es el día que consagró Naciones Unidas como el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y este seminario se inicia, además de que tuvimos una excelente sesión de presentación del protocolo con unos discursos realmente muy importantes, muy sustantivos, y se inicia entonces este trabajo en un contexto internacional donde se ha producido un cambio en esta lucha. El acoso sexual en Estados Unidos, sobre todo perpetrado por un ejecutivo de Hollywood, que se volvió viral bajo el hashtag #MeToo y luego también en español Yo También, demostró que muchas mujeres que habían sido víctimas de acoso sexual y de violencia no se habían atrevido a denunciar antes, y cómo esto ha sido un problema callado en la sociedad americana, que ahora está surgiendo y que ha hecho ya que renuncien varios gentes que participan en la televisión, han sido suspendidos sus contratos, en fin, ya ha habido una repercusión real para los acosadores, ya han tenido que pagar un precio que antes nunca jamás se hacía. Todavía observamos ahí una lucha todavía por qué prevalece, si el interés político o la justicia hacia las mujeres. Y desafortunadamente en algunos casos está prevaleciendo el interés político, porque hay acosadores que están siendo defendidos por defender posiciones de poder de algunos sectores. Pero creo que es muy importante que emerjan estos testimonios de mujeres, pero todavía es más importante que las instituciones respondan a la violencia contra las mujeres de una manera adecuada. Después de estos actos de acoso y de agresión, también en el Congreso de Estados Unidos se tomó la medida de que ahora va a ser obligatorio que todos los congresistas y todo el personal que trabaja en el Congreso, los staffers y todo el mundo, tomen un curso que ya debían haber tomado hace mucho, pero que no habían tomado, ¿no?, de igualdad de género y de acoso y contra el acoso sexual. Y muchas instituciones tienen ya sus políticas de género y sus políticas contra acoso sexual. La OEA, que estaba bastante atrasada también, ya logramos este año tener una política de género, ya tenemos una política contra el acoso sexual. Entonces, poco a poco las instituciones han ido avanzando. También leemos que a veces nos dicen los periodistas que la viralidad de los mensajes revelan la envergadura del problema, pero todos ustedes y todas ustedes saben que este problema ya es muy extendido, aunque no se haya hecho tan público.
El INEGI publica unas cifras que nos dan realmente mucha preocupación. En 2016 los datos son que de mujeres de 15 años y más, 66% han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor alguna vez en su vida, que además en general son miembros de su familia, ¿no? Sus parejas o novios o amigos o los amigos de los padres que violan a las niñas. Bueno, eso es un problema seriosísimo. 43% de mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja, lo cual ya ha sido documentado en estas encuestas. También sabemos que 34% de las mujeres experimentan algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos y en sus comunidades. Creo que esto es muy preocupante y, por ejemplo, el caso que plantea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, que presentó una acción de inconstitucionalidad en 2016 contra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, que establece, comillas, las leyes federales y de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, cierro comillas. Entonces, imagínense que en México 1 de cada 5 mujeres contrae un vínculo conyugal antes de que cumple los 18 años. Se cambia la ley y ellos buscan que esto no suceda. Hay 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años que se unieron antes de los 18. Y peor todavía, yo no sé si ustedes saben que la magnitud del problema más grave en embarazos adolescentes e infantiles. Tenemos en México 400,000 niñas que nacen de niñas. Eso no es aceptable. Esas niñas pierden su futuro, esas niñas no tienen manera de poder seguir educándose, transmiten malas prácticas porque transmiten pobreza, transmiten violencia, no tienen la capacidad de contrarrestar el ambiente en el que están con esta agresión. Y lo peor es que muchos nosotros consideramos que los embarazos que tienen lugar con niñas de menos de 14 años, todos son resultado de una violación. O sea que tenemos un problema muy grave que tenemos que ir eliminando. Entonces esto lo menciono porque estamos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos también lo que hoy en la mañana estuvimos escuchando y que ahora nos preocupa todavía más, que es todo el tema de la violencia política hacia las mujeres en la política. Efectivamente, como dijeron hace un momento, a medida que más mujeres entran a la política y van teniendo éxito, más violencia contra ellas se ejerce. Entonces estamos arrastrando fuertes problemas y todas estas mujeres están siendo agredidas simplemente por querer seguir su vocación, cumplir sus anhelos de hacer el bien a la comunidad. Tuvimos en España un ejemplo muy dramático porque hubo una violación masiva y entonces resulta que un detective privado va contratado por la defensa de los acusados a decir que la muchacha, pues como ya llevaba una vida normal, seguramente que no había sido violada. Y entonces vemos el fenómeno que todos ustedes conocen
y que se produce mucho en los ámbitos de procuración de justicia, de que a las mujeres no les creen. Ninguna mujer va a decir que la violaron si no es cierto. Empiecen por ahí. ¿Quién va a estar diciendo que la violaron? Pues no, si no es deporte, ¿no? Entonces, una mujer cuando ya se atreve a denunciar, que son bastante pocas las que se atreven, entonces todavía es revictimizada por los procuradores, por los policías, por los agentes, hasta por los médicos que están en las estaciones de los ministerios públicos. Entonces, el esfuerzo de educar con perspectiva de género a policías, a los ministerios públicos, a todo el mundo es muy importante, y por eso nosotros estamos realmente muy agradecidas de poder participar en este esfuerzo en el que vamos a compartir con ustedes que están en el área de impartición de la justicia, todos una serie de elementos que esperamos les puedan servir para el futuro, tomar sus decisiones de acuerdo con sus propios criterios. Este tema de credibilidad de las mujeres está relacionado con la desigualdad de género y sobre todo con los estereotipos. Las ideas preconcebidas que todos tenemos sobre los roles y las capacidades de las mujeres y de los hombres son que las mujeres obviamente solamente deben de estar en su casa cuidando a los niños. En la mañana citaron al Latinobarómetro con otra cifra. Nosotros vimos al Latinobarómetro con una cifra tremenda, que es que en 2015 el 47% de los mexicanos pensaba que el principal lugar donde deben estar las mujeres es el hogar. Pero en 2017 no es el 47%, es el 50%. O sea que nosotros vamos en regresión. Las mujeres entonces no van a tener derecho de trabajar, tienen que estar en su casa, cuidando a los niños, haciendo la comida y todo eso. Y los hombres entonces no están listos para compartir, primero, el tema del cuidado de los niños, que es muy importante para que los niños también tengan otro tipo de educación. Segundo, las tareas del hogar. Ahí es donde está el mayor abismo en los temas de desigualdad. Las mujeres son las únicas que tienen esa obligación, y en otros países, bueno, si vamos a Noruega, Suecia, todo, son hombres y mujeres los que comparten la obligación de la educación, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, pero nosotros tenemos que ir avanzando porque realmente no debemos de estar sujetos a estos estereotipos. Creo que liberarnos de los estereotipos, actuar como seres humanos, ver a las otras personas con su dignidad y en su papel de seres humanos es lo que más nos debe de importar. Entonces, en el tema de los votos, imagínense, el uso de la violencia sexual contra candidatas electorales, la quema de materiales de campañas, las presiones para que renuncien a sus cargos, los juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación basados en prejuicios y en estereotipos, socavan la imagen de las mujeres como líderes públicas eficaces. Los mensajes violentos y las amenazas que reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, que a menudo afectan también a sus familiares, como escuchamos esta mañana, como dijo Janine, constituyen no solo algunos de los terribles actos de violencia que enfrentan las mujeres, sino un acto de violencia contra toda la sociedad, porque todo eso nos está afectando a nosotros. O sea, la desigualdad es un problema con el que tenemos que luchar, porque nos afecta a todos, a nuestros derechos. Creo que el que las mujeres no puedan ejercer sus derechos políticos con libertad, con tranquilidad, con paz y con seguridad, es un reto para todos nosotros. Entonces, creo que nosotros el día de hoy hemos escuchado en la televisión las cifras de feminicidios
que francamente son un problema para este país. No puede ser que México sea el que tiene más feminicidios en toda América Latina. No puede ser, eso no es adecuado, no es justo. Y bueno, a ustedes les va a tocar un poquito de esa parte porque no les toca el tema de feminicidios tan directo, pero les toca cuando viene en el tribunal alguna queja en materia de violencia política. Y todo está vinculado. Creo que juzgar con perspectiva de género en el ámbito electoral es un medio fundamental para que las mujeres accedan a la justicia y a una protección efectiva de sus derechos políticos y electorales cuando han sido violentadas. En el camino de fortalecer la capacidad de los operadores de justicia para aplicar la perspectiva de género, el tribunal ha hecho una gran tarea y nosotros esperamos poder colaborar con ellos y con ustedes todos en este sentido. Creo que necesitamos continuar desarrollando nuevas herramientas para facilitar la labor de jueces y juezas electorales en materia de igualdad de género. Entonces, este seminario yo lo veo como una herramienta que también les puede ayudar muchísimo y también permitir avanzar en los análisis en política comparada. Creo que van a recibir ustedes la información de otros tribunales, ver qué están haciendo otros países de la región para erradicar la violencia política. México sí es un país pionero en el hemisferio porque ha puesto en marcha medidas para combatir la violencia como el protocolo, aunque todavía no tenemos ley, y el tribunal ha resuelto causas de violencia política que han sido referentes en la región y ejemplares. Por eso quiero darles un reconocimiento a ustedes, magistradas, y a sus compañeros por liderar la lucha contra la violencia de género en el ámbito electoral. Nosotros admiramos mucho el trabajo que hacen Janine, el que hace Mónica y el que hacen todos los magistrados, porque sabemos que toman las decisiones en este sentido, que han sido realmente pioneras. Y quiero agradecer también a la unidad de género del tribunal la colaboración para organizar este seminario y desearles que les sea muy útil, que tengan ustedes mucho éxito y que puedan avanzar y que puedan ser creativos. Y acuérdense que les trajimos unas expertas a las que les pueden ustedes preguntar de todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora Moreno. Hago propicio el momento para agradecer la presencia en este salón del embajador Aníbal Quiñones, quien es representante de la OEA en México. Muchas gracias, señor embajador, por su presencia. De manera muy respetuosa, solicito, por favor, el mensaje de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, quien también hará la declaratoria inaugural de este seminario internacional. Por favor, presidenta. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todas y a todos los presentes. Distinguida embajadora Carmen Moreno y amiga, gracias por acompañarnos en este evento, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Magistrada Mónica Soto, gracias por haber inaugurado este taller sobre impartición de justicia con perspectiva de género. Muchas gracias. Doctora Alejandra Lázaro, sea usted bienvenida a México y bienvenida además a este evento, y gracias por venir a platicarnos de sus experiencias y su visión desde otros horizontes sobre el tema de la violencia política por razón de género. Minoría, doctor magistrado Alejandro Abante, gracias por estar aquí en este presidium. Como ustedes saben, las críticas y las deconstrucciones feministas al derecho han generado un impacto significativo e invaluable en las leyes y en el quehacer jurisdiccional. Gracias a ello, hemos sido capaces de detectar y hacernos cargo
de la invisibilización de las mujeres y de los efectos diferenciados que en ellas tiene la aplicación de las normas jurídicas. El derecho no puede ser ajeno a la lucha contra la opresión y revaloración conceptual, ya que justamente su razón de ser, en términos de lo que decía Ferrajoli, es no permitir que reine la ley del más fuerte. Sin embargo, en un inicio, las reivindicaciones feministas perdieron de vista, por ejemplo, que las exclusiones y opresiones no se basaban únicamente en el sexo y en el género, sino también, por ejemplo, en el origen étnico, la lengua y el color de piel. Gracias a los feminismos negros, indígenas y descoloniales, esto ha ido cambiando. Y hoy, desde mi punto de vista, la perspectiva de género y la perspectiva intercultural van de la mano, haciéndose cargo de la interseccionalidad, es decir, de la forma en que junto con el sexo y el género confluyen categorías sospechosas como la raza, la lengua, las discapacidades, la edad, las condiciones socioeconómicas, las preferencias y orientaciones sexuales, comprometiendo el acceso y ejercicio a los derechos de todas. El enfoque de género y de interculturalidad tiene como fin último hacer que se mire, que se vea a quienes han sido colocados en la periferia, así como lograr la autonomía, inclusión y valorización de las personas, de sus necesidades, afectos, identidades, intereses, saberes y expectativas a partir de un contexto definitivo. Como resultado de la aplicación de ambos enfoques, se llega a la igualdad formal, material y estructural. Se logra detectar las asimetrías de poder basadas en el sexo, en el género, en el origen étnico, en el color de la piel, cuestiones que son fundamentales al momento de impartir justicia. El primer mensaje que quiero dejar es que la perspectiva de género es consubstancial a la intercultural. No lo dejemos de lado en las discusiones que se dan el día de hoy. En México hemos trabajado para transversalizar estos enfoques dentro de la labor jurisdiccional, lo que han sido fundamental para el abordaje de la violencia política por razones de género. Gracias a los avances que ha hecho la Suprema Corte, que ha sido pionera en este ámbito a través de su jurisprudencia en materia de impartición de justicia con perspectiva de género, su protocolo, también los instrumentos internacionales que nos obligan a cambiar nuestra mirada y nuestra manera de impartir justicia. Pienso que este seminario permitirá que ubiquemos y analicemos la pertinencia de las herramientas con las que contamos para atender la violencia política de género y orientarnos sobre cómo resolver todos estos casos. La premura de los acontecimientos ha hecho que nos concentremos en la atención a la violencia cuando ésta ya tuvo lugar. Pero si queremos que la paridad y la participación política de las mujeres sea sostenible, es necesario indagar las causas de la violencia política. Es indispensable conocer las premisas fácticas sobre las que debemos trabajar para prevenirla. Me parece entonces que la pregunta que debemos hacernos para dirigir el trabajo que tendremos que asumir en los próximos meses es muy sencilla. ¿Qué genera la violencia política por razones de género? ¿Qué particularidades tiene este tipo de violencia respecto de las violencias que ya conocemos y hemos estudiado y de las que ampliamente nos comentaba la embajadora Carmen Moreno? La hipótesis de que la violencia responde al aumento de mujeres en el ámbito político no nos ayuda a encontrar soluciones estructurales para combatirla. Tenemos que saber primero quiénes se encuentran en mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia. ¿A qué se debe el incremento de tal riesgo? ¿De qué formas explícitas e implícitas se manifiesta? ¿Cómo se relaciona todo ello con la construcción de las masculinidades de quienes participan en el ámbito político?
¿Qué estereotipos discriminadores subyacen a las amenazas que para algunas personas representa el hecho de que sean mujeres quienes hagan campañas y ejerzan puestos donde se toman decisiones y tienen personas a su cargo? Tenemos que dar cuenta de hasta qué punto hemos incorporado las desigualdades y las discriminaciones en la forma de conducirnos en el ámbito privado y cómo ello repercute en nuestro ámbito público. De qué forma se construyen los esquemas de opresión y cómo son fomentados a través del quehacer institucional. Los acomodos que requiere tal deconstrucción están apenas perfilándose. Quizá debamos apurar el paso para afianzar mejor y pronto lo que hemos conseguido para lograr o acercarnos a una democracia incluyente. Al mismo tiempo, nuestras sentencias, como lo decía anteriormente, pueden aportar elementos para ubicar las causas de la violencia política en razón de género. Lo que debemos tener en mente al momento de dictarlas es su capacidad de empoderamiento y de visibilidad. Garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres por medio de los sistemas nacionales de protección constituye una obligación imperiosa de resultados. Es decir, no basta con que tomemos acciones para atender la violencia contra las mujeres. Es necesario que se produzcan los efectos buscados. Mi segundo mensaje consiste en que nos planteemos las preguntas adecuadas para conocer las razones que subyacen a la violencia política de género y definamos un plan de acción a partir de ello. En estos espacios solemos hacer afirmaciones elocuentes que pueden dejar en la audiencia el desdén de un discurso más. El deber de quienes juzgamos es materializar tales afirmaciones en nuestras sentencias, sacarlas del discurso y plasmarlas en la realidad judicial. Ahí es donde ustedes podrán medir el verdadero compromiso judicial con hacer realidad el derecho a la participación política en condiciones de igualdad y libres de violencia. Y ahorita escuchando a la embajadora Carmen Moreno, que hablaba de todo tipo de violencias, uno se pregunta cuando está en el ámbito electoral, ante tanta humillación, tanta carencia de dignidad de la vida de las mujeres, nosotros estamos peleando derechos políticos y a veces uno se siente tan lejano de necesidades mínimas para integrar, mínimas para que la gente se acerque a un mínimo de vida digna e íntegra. Y quizá justamente lo que debemos de explicar y de pelear es que con la participación política de las mujeres, ellas podrán pelear mejor la defensa de la dignidad de las mujeres en todos los espacios, desde la integridad física, la integridad laboral, la integridad intelectual, y que por eso es importante la participación política, por eso es importante proteger estos derechos políticos, porque al final del día es la puerta que abre al respeto, a la dignidad de todas las mujeres. Dicho esto, les pido se pongan de pie. Siendo las 12:09 del jueves 23 de noviembre de 2017, declaro formalmente inaugurado el seminario Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, herramientas para juzgar con perspectiva de género desde el marco jurídico internacional e interamericano. Muchas gracias por este evento, magistrada Mónica Soto. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, magistrada presidenta. Invitamos a las autoridades que nos acompañan en esta ceremonia a la fotografía oficial, por favor.